Hola, ¿qué tal amigos? Te voy a estar enseñando cómo tú puedes comprar un hosting y dominio aquí en HostGator. Ojo, de forma correcta, ya que hay muchas personas que están cometiendo un error, quizás porque son principiantes y no saben pues cómo se tiene que comprar de forma correcta. Así que te invito a que te quedes al final de este video, ya que es un tutorial bastante completo y bien explicado. Y sin más preámbulo, comenzamos. Y bueno amigos, el primer paso y lo más importante, que es un error que tú no debes de cometer, es escoger un cupón de descuento, ¿ok? Porque, por ejemplo, aquí estamos en la página principal y como te das cuenta me está marcando un 40% de descuento, ¿ok? Pero recuerda que HostGator, si tú compras por primera vez tu hosting y tu dominio, te van a estar dando más descuento con un cupón, ¿ok? Entonces, al momento que tú aplicas el cupón, como puedes ver, tienes acceso a un 50% de descuento e incluso a veces, dependiendo el mes, hay 60, 70, 80% de descuento. Entonces, esto es muy importante para que tú puedas ahorrarte más dinero. Recuerda que el cupón te lo dejo en el comentario fijado y descripción de este video para que lo puedas aprovechar. Entonces aquí simplemente dale clic en ver planes y aquí tenemos los 4 planes que actualmente maneja HostGator, ¿ok? Si tú estás comenzando te conviene el plan personal y yo te recomiendo comprar el primer plan y conforme vayas creciendo pues simplemente vas migrando al plan emprendedor, negocios, turbo, etcétera, ¿sale? Aquí nos aparece el precio, sinceramente son precios bastante económicos. En este caso yo me encuentro en México, si tú estás en otro país te va a aparecer en dólar o en la moneda de tu país, ¿ok? Vamos a estar eligiendo el plan de hosting que tú quieras. Recuerda que si tú quieres instalar varias páginas en un mismo plan, yo te recomiendo el plan de negocios o el plan turbo, porque en estos dos planes vas a tener páginas web ilimitadas, ok. Si tú quieres instalar varias páginas web en el plan personal y en el plan emprendedor, no se puede. Entonces es a partir del plan de negocios, ok. Recuerda que también te van a estar incluyendo un año de dominio gratis en cualquiera de los planes que tú contrates. Entonces, para el ejemplo, vamos a contratar este plan personal. Clic en contratar ahora y aquí, como puedes ver, nos manda el tiempo al cual nosotros lo vamos a estar contratando. Aquí tenemos dos opciones, tenemos a 3 años y a 1 año. Recuerda que a más tiempo tú lo contrates, más descuento te van a estar haciendo. Entonces, si tú vas en serio con tu página web o es una página web de tu empresa, de tu negocio, yo te recomiendo que no te lo pienses más y que lo contrates a 3 años, ya que el beneficio es para ti porque te estás ahorrando más dinero. Entonces vamos a seleccionar a 3 años y aquí abajo ir al carrito, le vamos a dar clic, ok. En cuanto le damos clic acá nos manda a este apartado en donde vamos a estar ingresando el nombre del dominio que queramos comprar. Aquí, como puedes ver, nos dice encuentra tu nuevo dominio y aquí simplemente vamos a estar escribiendo el dominio. Por ejemplo, yo voy a estar escribiendo un dominio. Aquí escribí andytravels.com, ok. Aquí nos marca la promoción que nos van a estar dando este dominio gratis por 1 año, ok. Entonces aquí tenemos esta lupa de color azul, vas a darle clic para verificar que el dominio esté disponible. Aquí ya nos aparece esta palomita que dice dominio disponible, ok. Entonces aquí simplemente en la parte de abajo vamos a darle clic en adicionar dominio. También aquí, como puedes ver, dice gratis y ya te está dando el precio de la renovación. Es decir, cuando yo lo vaya a renovar solamente voy a pagar 332 pesos de forma anual, lo cual créeme que está bastante barato, ok. Entonces clic en adicionar dominio y ahí, como puedes ver, ya se agregó el dominio al hosting que estamos comprando. Ahora aquí viene un punto muy importante, quiero que pongas mucha atención. Tenemos esto activado
que dice la protección de dominio está activada, ok. Esto es súper importante que lo dejes como está, ya que esto va a protegerte de toda tu información. Es decir, esta protección del dominio quiere decir que tu dirección, tu nombre no va a estar pública en internet, ok. Entonces es de suma importancia que esté activado. Y aquí te está diciendo el precio, te van a estar cobrando 71 pesos mexicanos por año, lo cual créeme está muy económico. Entonces después de esto aquí tenemos el web hosting que ya lo hemos escogido y listo amigos, realmente ya no tenemos que escoger nada más. En este caso, por ejemplo, si tú quisieras correo por un email profesional, lo puedes contratar, ya que pues yo no lo recomiendo mucho, ya que aquí tenemos este otro correo personalizado completamente gratis, ok. Y pues realmente ya sería todo amigos. De nuestro lado derecho nos va a salir el web hosting, registro de dominio y la privacidad del dominio, ok. Y recuerda que tenemos acá el cupón que se está aplicando. Aquí abajito nos da ya el total que vamos a estar pagando. Y por último, clic en el botón amarillo continuar con la identificación, ok. Aquí tenemos que crear una cuenta. Simplemente ingresas tu correo, lo vuelves a ingresar aquí y una contraseña para acceder a tu cuenta. Tenemos que palomear esta parte y clic abajo donde dice crear una cuenta para que tú ya puedas pagar, ok. En este caso yo ya tengo cuenta de HostGator, ya inicié sesión y así también te va a aparecer a ti, ok. Vas a poder escoger el medio de pago. Tienes tarjeta de crédito o tarjeta de débito, tienes PayPal, pago en efectivo o transferencia bancaria. Yo personalmente te recomiendo tarjeta de crédito o tarjeta de débito o PayPal, ok. Estas dos casi no te las recomiendo porque tarda mucho en que se active el servicio. Tarda como 3 días. Entonces si quieres que se active rápido tu servicio, te recomiendo PayPal o tarjeta, ok. Simplemente aquí, por ejemplo, si escoges tarjeta, ingresa todos tus datos que te pide el sistema para que ya puedas pagar. También si escoges PayPal es lo mismo, ¿sale? Clic aquí donde dice finalizar compra y ya vas a estar pagando lo que tú has comprado, ¿ok? Una vez que tú pagues lo que compraste, te va a llegar un correo con los accesos a tu hosting y también la información del dominio que tú hayas comprado, ¿ok? Ahora, para que tú puedas administrar tu hosting y también tu dominio, lo que vamos a estar haciendo es entrar al panel de control de HostGator. Y para entrar al panel de control amigos de HostGator, te vas a la página principal, vas a tener este icono de persona y le vas a dar clic. Aquí tenemos esto que dice accede a tu cuenta, portal de cliente y clic en entrar. Aquí te va a aparecer esto, ingresa tus datos y clic en ingresar. Y como puedes ver, este es el panel de control. Desde aquí tú vas a administrar tu hosting, tu dominio, desde aquí vas a hacer tus pagos, etcétera. Entonces recuerda que tienes el menú de tu lado izquierdo. Lo primero que vemos es sitios web. Aquí vas a estar viendo los que tú hayas contratado, ok. Si yo le doy clic, pues viene siendo la primera pestaña. En este caso yo tengo dos, este que se llama Ahmed y este que se llama ofertas geniales, y desde aquí yo los puedo administrar. Tú puedes acceder al cPanel, ahí te lo enseño con la flecha, y puedes comenzar a configurarlos como tú quieras, ok. También la cuestión de los correos, aquí está también en el menú, clic en correos. Si quieres tú comenzar a crear algún correo, desde esta pestaña tú puedes comenzar a crearlo, ok. Igual si quieres gestionar tus dominios, aquí en el apartado de dominios le das clic y te van a aparecer todos los dominios que tú tengas contratado con esta empresa. Aquí tú puedes ver el nombre del dominio, el vencimiento, y también si quieres configurar para hacer alguna redirección, etcétera, lo puedes hacer sin ningún problema, ¿sale? Por último tenemos esto que dice hospedajes y servidores. Viene siendo lo mismo. Aquí vas a estar viendo el plan que tú tengas contratado, te va a aparecer el nombre. Como puedes ver, tengo este que dice plan emprendedor y tengo este que dice plan personal. Aquí puedes checar, por ejemplo, las copias de respaldo,
también modificar el plan, si quieres subir de plan, el cPanel, configurar correo. Desde aquí puedes hacer absolutamente todo. Entonces, como puedes ver, es muy fácil utilizar el HostGator y además de esto pues tiene un muy buen precio. Espero que este video te haya ayudado a que tú puedas comprar tu hosting y tu dominio aquí en HostGator de forma fácil y sencilla, muy bien explicado como lo pudiste ver. Recuerda que para que tú puedas tener acceso a este descuento te dejo el enlace en el comentario fijado y descripción del video para que puedas aprovecharlo. Nos vemos en el próximo video.